bienvenidos a otra edición de Trades Life, nuevamente aquí con Fernando y Octavio. Vamos a seguir un poco con lo que es Bitcoin o vamos a abrirnos y explicar algunos términos específicos. Díganme ustedes. Yo creo que ya está bien de Bitcoin. ¿Sí? Vamos a pasar a análisis técnico versus volumen. Ok, vale. Bien, como primer punto les podemos explicar aquí a la gente lo que es el soporte y las resistencias. ¿Quién empieza? Dale. Bueno, hay que Pero antes de que empiece me gustaría volver otra vez a interrumpir la entrevista. Primeramente porque me hace gracia y segundo porque decirte de parte del equipo de Bullambert que te queremos, Octavio. A ti también, Mica, pero más a Octavio. Va. Porque en el último vídeo pues se habéis sentido un poco mosqueado con mis respuestas. Pero ahí queda. Adelante, por favor. Vas. bueno, yo también quisiera hacer una aclaración respecto empieza al ya, análisis empieza técnico. Ajá, aquí tenés miedo que te vaya a decir algo. Para que... Adelante. Que el análisis técnico es analizar los gráficos desde dos perspectivas y una de sus fuentes de información es el volumen. Entonces, hacer una separación entre análisis técnico y volumen es una falacia, porque la fuente de información del análisis técnico también es el volumen. En este sentido, tendríamos que hacer diferencia entre chartismo y volumen. El chartismo son las figuras técnicas que encontramos como figuras geométricas, osciladores, indicadores, a través de ecuaciones matemáticas. Pues el volumen. Pues el volumen es mucho más sencillo y más lógico, es el estudio de la oferta y la demanda, es el estudio de los participantes del mercado y sus herramientas o armas para incidir en ellos, que es a través de órdenes limitadas o pasivas, que son órdenes que colocan a un precio, u órdenes a mercado o agresivas, que son órdenes que colocan al precio al que se está moviendo en este momento el gráfico de cotización. Okay. Es decir que sí o sí tenemos que usar ambas tendencias para poder ejecutar operar o lo que sea que cada uno haga. Depende del mercado, porque por ejemplo en CFDs o Forex no existe la regulación del volumen. Sí. Solo lo puedes aplicar en mercados organizados como puede ser futuros o como puede ser por ejemplo el mercado accionario de capitales. Incluso las criptodivisas podemos leer los libros de órdenes y podemos ver cómo se mueve el ticker respecto al volumen en precios. Entonces, como dice Fer, en mercados organizados es específicamente el volumen. Por ejemplo, soportes y resistencias. Soportes y resistencias en los chartistas son aquellas líneas horizontales o diagonales que sigan alguna tendencia y hay activos demasiado técnicos que con precisión quirúrgica llegan, tocan el soporte o tocan la resistencia y hacen un pullback o lo rompen tal cual, pero llega a ser presión quirúrgica. Respecto al volumen, pues no sé cómo. Pues por ejemplo el volumen lo interpretamos lo que ustedes llaman soporte o resistencia. Por ejemplo, una resistencia es una acumulación de órdenes limitadas a un precio que actúan a modo de defensa para absorber las de mercado, ¿de acuerdo? Si tengo colocados 10.000 contratos a la espera a este nivel y ataco con 5.000 contratos, esta absorbe la anterior, ¿de acuerdo? Eso es lo que yo analizo. Órdenes agresivas, las que se muestran en el gráfico de cotización, y las órdenes limitadas, las que esperan a un precio. Para eso necesitas herramientas concretas, ¿de acuerdo? Por tanto, resistencia sería un bloqueo por parte de los alcistas, de los bajistas, y un soporte, un bloqueo por parte de los alcistas. Aquí sobre todo hablamos de la oferta y la demanda. Cuando la oferta es superior a la demanda, pues naturalmente el precio tiende a caer. En los chartistas vemos esto. Cuando la demanda es superior a la oferta es cuando el precio sube, y nosotros vemos estos niveles técnicos a través de algunas figuras como rectángulos, triángulos, incluso patrones armónicos. Yo nunca los he utilizado, como mariposas, murciélago, cangrejo, todo esto ni les entiendo, no los utilizo. Sin embargo, hay quienes sí confían en ellos. Y respecto al análisis técnico, yo podría decir que la gran mayoría funcionan. Que algunos sean más rentables que otros, depende del trader, ¿no? Bien, les pregunto, o sea, los soportes y la resistencia siguen una tendencia. ¿Qué es una tendencia? Pues se acaba de adelantar, Octavio, la pregunta. Sí, un poco ahí, pero... Es pues al final una tendencia alcista es cuando
la demanda supera la oferta y una tendencia bajista completamente al revés, ¿de acuerdo? Lo único en lo que te tienes que focalizar en este caso es que la parte contraria, si en este caso es la demanda la que invierte más capital, más volumen, tenemos que fijarnos que la parte contraria no invierta mayor volumen que la anterior, ¿de acuerdo? Tienen que buscar o romper zonas relevantes. Después tenemos que buscar qué objetivo es el que están buscando estos grandes operadores que inyectan volumen al mercado. Y por último, más difícil, nosotros como operadores, como francotiradores, debemos de elegir el mejor momento para entrar y unirnos a esa tendencia, ¿de acuerdo? Sí, perfecto. Si no malinterpreto, también las tendencias son como el comportamiento continuo del ser humano, ¿no? O sea, es lo pasado anterior que se vuelve a generar nuevamente. ¿O estoy totalmente equivocado? En análisis técnico nos basamos sobre todo en teoría de Dow. Una de las premisas básicas es que la historia se va a repetir, muy probablemente, y tendencias alcistas, laterales o bajistas continuarán dentro de un canal y oscilarán hasta que tengamos una confirmación. Son premisas básicas que utilizamos los chartistas, los analistas técnicos sobre todo. Sin embargo, como toda teoría, puede o no funcionar y no siempre se cumple. Entonces, para esto hay que estar preparados. Para todo este tipo de rupturas hay que estar preparados. Como dice Fernando, cada quien, como francotiradores, buscamos la mejor entrada posible en los analistas técnicos. Igual marcamos entradas, salidas, y un trader se puede pasar la vida buscando la entrada perfecta, y si acaso le tocará una o dos al mes. Sin embargo, hay que medir el riesgo también respecto a esto. Les consulto, ¿qué es un retroceso? Pues finalmente un retroceso yo lo veo o analizo desde el volumen como, por ejemplo, si en este caso es la demanda, los alcistas, los compradores, los que llevan la batuta del mercado en este momento, dejan en ciertos puntos del gráfico, en ciertos puntos del movimiento del precio, que la parte contraria tome el mando. Y quieren ver cuánto están invirtiendo la parte contraria para que finalmente no les destrocen la estrategia, ¿de acuerdo? Por tanto, el mejor momento para entrar en un operador independiente, como podemos ser nosotros, en una tendencia alcista, es en los retrocesos bajistas. Lo mismo, en una tendencia bajista, la mejor manera de entrar son en esos retrocesos alcistas, pero siempre debemos de ver que el retroceso vaya con menos volumen que la tendencia primaria. Esto concuerda tal cual con el chartismo. Los retrocesos, dado un movimiento de tal magnitud, habrá retrocesos en la misma proporción del movimiento original. Como lo podemos ver en una tendencia de quizás 6 meses o un año, que puede ser de largo plazo, va a retroceder de acuerdo a la proporción de este movimiento, como nos pueden ayudar herramientas como Fibonacci, por ejemplo. De hecho, la pregunta del millón siempre es: ¿estamos ante un cambio de tendencia o es un simple retroceso, ¿no? La única manera de poder analizarlo de una forma más exacta o real es a través del volumen, ¿de acuerdo? Un retroceso será cuando el volumen es limitado o menor al impulso primario, ¿de acuerdo? Mientras que si empiezan a inyectar liquidez o volumen, la parte contraria ya podría tratarse de un cambio de tendencia en caso de que se agote también la fuerza alcista, por ejemplo, ¿de acuerdo? De que se agote o se canse. ¿Qué es indicador técnico? Indicadores técnicos son estructuras matemáticas que extraen del precio y el volumen, que pueden ser medias móviles, una VWAP, puede ser osciladores como momentum, índice de fuerza relativa, todas estas formaciones que nos indican en qué fase está el mercado. Como un indicador técnico oscilador nos puede decir está en sobrecompra, está en sobreventa, aunque la gran mayoría, debido a los robots que a veces nos llegan a confundir en qué fase está el mercado, si está en acumulación o distribución, nos puede decir está en sobreventa. Sin embargo, el mercado puede mantenerse tan irracional como lo pueden hacer los inversores o los que están ahí dentro. Estos indicadores pueden ser profecías autocumplidas. Todos los traders llevamos el indicador a tal fase y cuando todos estamos viendo lo mismo, actuamos respecto a lo que nosotros mismos hicimos.
Entonces, los indicadores sirven, pero yo lo diría más bien en largos plazos. Por ejemplo, en un minuto... ¿Tú los usas, Octavio? Sí, en un minuto los ¿El indicadores... MACD quién lo inventó? ¿El MACD? Sí. Fue en 1987, nuevos elementos para el análisis técnico. Sí, pero no conocemos a ese señor. Seguro era una maravillosa persona y un hombre solidario, la gente que ha aportado los indicadores. Bueno, aportó incluso... Son fórmulas de momento, matemáticas. impuso el RSI a 14, impuso Momentum, RSI y MACD. Correcto, entonces a ver, yo conozco muchos operadores que les va muy bien con los indicadores, yo durante mucho tiempo los utilicé, pero finalmente es delegar la responsabilidad de una persona a la que no conoces, que tome las decisiones. El que inventó finalmente ese indicador. Son fórmulas retrasadas basadas en el precio. En algún vídeo comenté que quedan muy bonitos en el gráfico, por ejemplo ahora en la etapa ahora estamos entrando en primavera, por ejemplo adornarlo con un Ichimoku, un par de medias móviles, precioso, ¿no? Pero desde mi punto de vista son fórmulas retrasadas y es una oda a la desconfianza de uno mismo, ¿de acuerdo? Al final, si tú no tomas las decisiones, lo delegas en un indicador y no te das cuenta que el mejor indicador eres tú mismo, pero eso da miedo pensarlo, ¿de acuerdo? Después de todo, uno se puede poner tan filosófico como quiera, el precio lo va a descontar todo. El precio, las gráficas no mienten. El fundamental que queramos utilizar, el volumen que sea, el gráfico lo va a descontar. Entonces, indicadores técnicos, por eso yo digo, funcionan a largo plazo. A corto plazo, un robot te puede estar mintiendo. Entonces, en esta época de los robots, también, bueno, yo sí he caído en trampas de robots, donde tiran el precio, yo entro y ¡pum!, rompen la resistencia. Pasa a la siguiente pregunta porque si no nunca acaba. Ay, bueno, pero yo estoy prestando atención. Queda harto, pero se enrolla muchísimo, ya lo sabemos. Oh, bueno. Bien, ¿qué utilizas del análisis fundamental? Va a arrancar primero Octavio ahora. Uf, ¿seguro? Del análisis fundamental. Un minuto. En mi mercado es 1 hora al día de noticias, qué está sucediendo con las cadenas, qué están haciendo los equipos desarrolladores y, sobre todo, avances en trading algorítmico para mover o no los mercados, cómo está fluctuando el capital. Ese es el análisis fundamental, sobre todo qué están haciendo los equipos desarrolladores. Yo nada, porque pues no me interesa el porqué de las cosas, no leo noticias, solo me importa adecuarme al movimiento que se está sucediendo en ese momento. Al final todo está en cierto modo manipulado, hay intereses de por medio, crean confusión o crean momentos de pánico para los inversores medianos, para las manos fuertes en ese momento comprar, quedan momentos de euforia para que los retails compren y ellos vendan. Al final no puedes fiarte de nadie, da consejos gratuitos, todas las noticias muchas veces ocultan la información más relevante o pueden pagarles para que den la información más irrelevante, no lo sé. Lo que sé es que el análisis fundamental hasta cierto punto es para largo plazo más útil, más efectivo, pero no para alguien que opera en cuestión de minutos. Sí, ¿de acuerdo? ¿Y qué sería colocar un stop loss y un loss profit? Take profit. Take profit. Es que lo apuntaste mal. Es take profit. Pero ¿Stop bueno, loss? Stop loss es el límite de pérdidas, es tu mejor amigo en los mercados. Al final mucha gente decide omitirlo y es un error salvaje, omitir el stop loss. Y el take profit es salir del mercado, pero en este caso con beneficios, aunque es muy engañoso. Muchas veces nos enamoramos del stop loss, del take profit, y nos olvidamos de nuestro mejor amigo, ¿no? Lo que debemos de tener en cuenta es que, sobre todo cuando estamos en trading, en la parte simulado a mucha gente le sale bien porque se centra en el take profit. Y luego cuando pasamos al real tenemos el inconveniente psicológico de que ya nos empezamos a centrar en el stop loss. De hecho, hay que calcular, yo soy muy creyente del R, el risk reward, el riesgo-beneficio. Siempre entro en un trade con la mentalidad de cuánto voy a perder en función para ver cuánto voy a ganar. Siempre tengo que tener en mente la pérdida, si no,
entonces aquí estoy jugando, ¿no? Sí estoy jugando. Esto no son apuestas, esto está calculado, el riesgo debe estar calculado. Puedes mantenerte en el mercado 5, 6, 10 años hasta que te tiren por exceso de soberbia o creer que ya lo sabes todo. Cuando crees que lo sabes todo, el mercado te da un revés, ¿no crees? El ego y tener fe, una cuestión de fe, suelen ser los motivos por los cuales la gente suele perder, no por cuestiones técnicas. Si quieres creer, vete a la iglesia. Si quieres tener emociones, vete a Six Flags. Aquí esto está calculado, no son apuestas, no es un juego, es un estilo de vida incluso en el que te tienes que conocer sobre todo a ti mismo. Indicadores técnicos, volumen, chartismo puro, como sea, todo funciona. ¿Alguna conclusión más? ¿Algo de que acotar? Me gustó lo de las emociones. Por hoy está bastante bien. Les agradezco entonces por habernos visto otra vez aquí en Traders Live. Les recuerdo nuevamente que en el mes de marzo tenemos el concurso de lo que es Guerra de Traders. Se pueden ganar hasta 200.000 pesos y nos pueden seguir aquí en YouTube, Twitter y Facebook. Así que muchas gracias, chicos. Gracias a ti. Nos estaremos viendo en la próxima. Gracias, adiós. Adiós.